cuerpo manchado de sangre. ¿Es relevante saber que el cuerpo estaba manchado? No, simplemente que él llegó con el cuerpo, entonces, pero sí. ¿Listo? Bueno, de esa forma más o menos tenía que haber quedado la historia y así se alcanzaban las 8 líneas, incluso puede hasta llegar a sobrar espacio, ¿vale? Bueno, lo que seguía en la guía tiene que ver con dos estrategias discursivas que son las analogías y los silogismos. Ya, las analogías y los silogismos. Primero vamos a ver la parte de los silogismos para luego mirar. Pero perdón, primero las analogías y luego los silogismos. ¿Qué es una analogía? ¿Qué es una analogía? A ver, las analogías son definición por comparación. Y les adelanto, como los silogismos son definición por razonamientos. Es decir, cuando yo quiero definir algo y no sé cómo definirlo, entonces lo que yo hago es una analogía para definir eso que quiero definir con una comparación, comparando eso con algo que tenga una semejanza relacionada con lo que sé y lo que no y lo que quiero definir. Bueno, antes de seguir, Angélica pregunta, ¿para hacer un resumen se pueden cambiar algunas palabras? Sí, sí. Lo que pasa es que si yo empiezo a cambiar palabras, pues debo ser muy cuidadoso de que las palabras representen lo mismo que está diciendo el texto y sin llegar a alterar el contenido, ¿ya? Porque si es lo importante y yo eso importante lo digo de otra forma que puede dejar otra interpretación, pues entonces el resumen va a cambiar. Sí se pueden cambiar las palabras, pero siempre y cuando se conserve la misma idea, ¿ya? Incluso lo puedo hacer con mis propias palabras siempre y cuando conserve la idea macro del texto, ¿ya? Entonces, sigamos. Las analogías eh, son definición por comparación, ¿ya? Supongamos que yo tengo un elemento 1 que quiero definir, ¿ya? No encuentro las palabras para definir ese elemento 1. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a buscar algo que sé que es semejante a lo que quiero definir y no encuentro cómo definirlo y establezco una comparación, una semejanza entre lo que quiero definir y no sé cómo definir y lo que sí sé que es. De esa forma, la persona va a entender qué es lo que quiero definir y no puedo definir por qué. Porque lo estoy definiendo con algo que es conocido, ya a partir de algo que es conocido. ¿Listo? Esas son las analogías, digamos, esa es la explicación de lo que son las analogías, pero vamos a mirarlo ahorita con ejemplos, ¿ya? Bueno, lo que está en la diapositiva dice, se define como la relación de parecido o semejanza que se pueden identificar entre dos cosas diferentes, es decir, es un razonamiento según el cual pueden reconocerse características similares entre seres o cosas distintas. Dice, conductor es auto como piloto avión. Allí hay una equivalencia entre conductor y auto y piloto de avión. Entonces supongamos que conductor y auto es un elemento y piloto de avión son otro elemento, ¿ya? Como cada uno de esos elementos está compuesto de dos partes que tienen la misma relación, pude hacer una analogía entre esos dos elementos, ¿cierto? Repito, supongamos que conductor y auto son un elemento, piloto de avión son otro elemento. Pude establecer esa comparación entre estos dos elementos porque están compuestos de dos cosas que tienen la misma semejanza, ¿ya? La semejanza que hay entre conductor y automóvil es la misma semejanza que hay entre piloto y avión. Por lo tanto, pude hacer una analogía. Ejemplo, supongamos que hay una persona eh, eh, que viene a Cali y es de Bogotá, ¿cierto? Y hay una persona de Bogotá que está aquí en Cali. Y bueno, esa persona está con alguno de ustedes. Y ustedes le dicen a esa persona, no, tenemos que ir al norte de la ciudad, vámonos en el mío, por ejemplo, ¿cierto? Y la persona va a preguntar, ¿el mío? ¿Y qué es el mío? Entonces tú le dices, no, es que es el transporte que utilizamos aquí, es el... Y resulta que a pesar de que tú estás explicando eso, la persona sigue sin entender qué es el mío. Entonces, como tú no encuentras las palabras
para definirle qué es el mío, ¿tú qué vas a hacer? Vas a buscar, ¿no? Algo que tenga la misma semejanza de lo que es el mío para Cali, ¿cierto? Entonces, y que sea cercano a él. Entonces tú vas a decirle, mira, el mío es para Cali como el Transmilenio es para Bogotá. Entonces, mira que sin definir qué es el mío, al establecer esa semejanza o esa comparación, ya la persona va a entender y se va a hacer una idea de qué es el mío, pero no le expliqué qué es el mío definiendo el mío, sino estableciendo una semejanza, ¿ya? Entre mío para Cali y Transmilenio para Bogotá. ¿Listo? Lo mismo, es como decir Bogotá es a Colombia como Madrid a España. Eso es una analogía, ¿ya? Cuando yo hago ese tipo de comparaciones que me sirven para darle a entender algo a alguien, cuando utilizo esta estrategia, entonces eso es lo que se conoce como la analogía. Son definiciones por comparación, ¿ya? Es diferente al símil, claro, porque en el símil simplemente hay una comparación entre dos cosas, ¿ya? Sí, Hugo, es diferente al símil, ¿cierto? Porque en el símil es una comparación entre dos cosas, mientras que en la analogía, como es para construir argumentos, estoy hablando de relaciones que hay al interior de una cosa, ¿sí? Si ves aquí, lo que estoy comparando son dos cosas que se componen de elementos que guardan cierta similitud o cierta diferencia, ¿ya? Cuando yo digo el mío es a Cali como Transmilenio a Bogotá, los dos elementos que estoy comparando, mío y Transmilenio, ¿cierto? Cali y Bogotá. Ahí estoy hablando de dos cosas, de dos elementos que están compuestos por cosas, por dos cosas. Y la comparación se hace es porque la relación de semejanza o diferencia que existe entre esos dos elementos que estoy comparando no es una simple comparación entre dos elementos, sino que es una semejanza de elementos que están compuestos por cosas que guardan una similitud o una diferencia, ¿ya? Entonces, un símil es una simple comparación, mientras que las analogías se utilizan para construir argumentos como una estrategia discursiva. Cuando tú estás argumentando, hablando, cuando estás escribiendo algo, entonces es una estrategia que se suele utilizar para crear argumentos, ¿ya? Para darle fuerza a los argumentos. Bueno, ahí en la guía nos seguían unos ejercicios, ¿no? Pues espero que se hayan ayudado con el diccionario, ¿ya? Entonces ahí de pronto con el uso del diccionario pudieron ayudarse y pues no se complicó el realizar este ejercicio, pero este ejercicio sin diccionario pues es más complejo, ¿ya? Entonces, por ejemplo aquí, aquí vamos a mirar las relaciones, ¿no? Que pueden llegar a existir entre los dos términos para poder hacer una analogía. Puede ser una relación de toda parte, de profesión, actividad. Entonces, en este caso, en una columna tenemos los todo y en otra columna tenemos las partes, lo que significa que una vez yo haya determinado cuál es el todo de cada parte, pues podría ser una equivalencia, o sea, una analogía entre cualquiera de estos elementos, ¿ya? Entonces, primero vamos a hacer vamos a equiparar estas dos columnas. A ver, esqueleto es el todo de qué? Esqueleto es el todo de qué parte? De vértebra. Dice Daniela, dice Gabriela, exactamente, cierto. Esqueleto es el todo de vértebra. Bosque es el todo de... Bosque es el todo de qué? De árbol, cierto, exactamente, de árbol. Eh, Humanidad es el todo de... Humanidad es el todo de qué? Bueno, humanidad es el todo de individuo, ¿ya? Es el todo de individuo. Espiga sería el todo de qué? Espiga sería el todo de qué?
de grano, Estamos escribiendo en exactamente. el chat, ¿no? Pero en el de acá, no en el del celular, sino en el de acá, porque yo no puedo mirar el del celular, sí, por si están escribiendo de pronto en el chat del WhatsApp. Eh, vale. ¿Galaxia es el todo de qué? De estrella, ok. Metal, de cobre. Hospital, hospital es el todo de quirófano, ok. Dentadura, dentadura es el todo de colmillo. Mano, mano es el todo de uña. Pared es el todo de ladrillo. Flor de pétalo y nave de mástil, ¿cierto? Entonces, una vez definido esto, entonces yo podría hacer una equivalencia, ¿cierto? Con cualquiera de estos elementos. Entonces yo podría decir, espiga es a grano como bosque a árbol, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la misma relación de equivalencia, ¿ya? Es la misma relación de equivalencia. ¿Qué dice, profe, antes de ese recuadro? No entiendo. Dice, antes de ese recuadro denotan las analogías. ¿Me podría explicar? Bueno, no sé qué quiere decir Diana. Eh, porque las analogías, pues es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces no sé qué exactamente me esté preguntando. Entonces, como es una definición por comparación, ¿cierto? Entonces, yo debo comparar términos que tengan elementos que guarden la misma relación. En este caso, la relación es de todo aparte. Por lo tanto, yo podría hacer una analogía y decir, metal es a cobre como pared a ladrillo, ¿cierto? Varios géneros, ¿de qué me están hablando? Hay varios géneros de qué. No. Bueno, no es que sean géneros, ¿ya? Es el tipo de relación de semejanza o diferencia. En este caso, la semejanza o diferencia sería de todo parte, ¿ya? O puede ser de profesión-actividad. ¿Listo? Entonces, las analogías son una estrategia, ¿ya? Argumentativa que me sirven a mí para explicar cosas, para definir cosas a través de comparaciones, ¿ya? ¿Y por qué es una explicación? ¿Por qué yo puedo definir algo a través de una comparación? Porque yo defino eso, ¿no? Buscándole una semejanza o una diferencia con otro elemento que guarde los mismos elementos, ¿ya? Que guarde la misma relación de equivalencia. Por eso estamos haciendo esto de todo partes. Ya habiendo tenido esto de todo y parte, yo podría hacer una analogía con cualquiera de estos elementos. Yo podría decir esqueleto, esa vértebra, como galaxia a estrella. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esqueleto es el todo de vértebra y que galaxia es el todo de estrella. Por lo tanto, existe la misma relación de equivalencia, ¿no? Entonces, para hacer la comparación debe existir la misma similitud o la misma diferencia entre esos términos que estoy comparando. ¿Listo? Ahora, pasemos a la siguiente columna, las de profesión-actividad. Puericultor es el todo de qué? Puericultor, bueno, tiene que ver con cuidado de niños, exactamente. Podólogo, podólogo. Vale, ya
Sí, es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es, pues, es que aquí en las diapositivas, pues, lo que está es como lo más importante o ampliar. Ahorita, no, si quieren, nos devolvemos a eso. ¿Ya? Listo. Podólogo, cuidado de pies, exactamente. Apicultor, apicultor tiene que ver con, apicultor tiene que ver con, ok, abejas. Viticultor, muchachos, no muevan las diapositivas, ¿sí? Por favor, no las muevan, porque confunden a las demás personas, ¿listo? Apicultor tiene que ver con uvas, ok. Orfebre, orfebre tiene que ver con metales. Alfarero, orfebre tiene que ver con metales. Alfarero tiene que ver con barro, exactamente. Amanuense tiene que ver con, amanuense tiene que ver con escritura, exacto. Sinólogo, ¿con qué tiene que ver sinólogo? Con China, estudio de la cultura de China. Rinólogo, con nariz. Nefrólogo, riñón. Taumaturgo, taumaturgo. Magia y tocólogo con partos, ¿cierto? Bueno, vamos a volvernos un poquito para lo que me preguntaban ahorita, ¿ya? Entonces, estamos diciendo que las analogías son definiciones a través de comparación. Para yo poder hacer esa comparación debe existir la misma relación de similitud o de diferencia entre los términos que componen ese elemento, ¿ya? Entonces, esa relación de equivalencia, o sea, de similitud o de diferencia, puede ser de parte a todo, de elemento hábitat, de simbología de representación, de profesión actividad, de obra autor, de efecto causa, de instrumento actividad, así como están ahí especificados en la guía, pero son infinitos criterios, ¿ya? Van a ser criterios infinitos. Lo importante es que la equivalencia, o sea, la similitud o la diferencia entre esos dos términos debe ser del mismo criterio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo digo verde es a esperanza como blanco a pureza. Entonces ahí estoy haciendo una equivalencia, una analogía, ¿cierto? Porque el verde es un símbolo que representa esperanza y el blanco es un símbolo que representa la pureza, ¿cierto? Entonces por eso esa sería una analogía de simbología de representación, ¿ya? De elemento compuesto, entonces hidrógeno es a agua como sodio a sal, ¿cierto? Entonces el hidrógeno es un compuesto del agua, ¿cierto? Es un elemento, perdón, del agua, ¿ya? Y el sodio es un elemento de la sal. No es, ahí lo importante no es que yo me fije en el tipo de relación, en el criterio de la relación, no, si es de elementos, si es de parte todo, de actividad, no. Lo importante es que la equivalencia, la similitud o la diferencia sea la misma, porque si no, no hay forma de establecer una analogía. Les reitero, en el ejemplo que les dice ahorita,
Si yo no conozco algo, ¿cierto? O si yo sé algo, más bien, digamos que yo lo sé, y yo tengo que explicar eso, por eso es una herramienta que me permite a mí mejorar en el discurso y en la retórica. Si yo quiero explicar algo, ya, y yo lo he dicho ya de muchas formas, e incluso eh, y la persona sigue sin entender, ¿cierto? A pesar de que yo le explico, y como que ya llega un punto en el que no encuentro más palabras para, para decir eso que quiero decir, entonces ¿yo qué hago? A eso le voy a buscar una equivalencia, ¿no? Una relación de semejanza o diferencia con otro elemento para que de esa forma la persona entienda qué es esto a partir de una comparación, ¿ya? Como en el caso que les dije ahorita. Entonces, a ver, si una persona quiere saber eh, cómo así que Washington es la capital de Estados Unidos y uno casi no escucha hablar de Washington, casi siempre escuchamos a Nueva York, Nueva York, Nueva York, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una persona, bueno, Jairo dice, Jairo dice, decir el pantalón es para el hombre como la falda para la mujer. Pues si estuviéramos hace muchos años atrás, quizá, ¿no? Pero hoy en día no, pues porque hoy en día las mujeres también utilizan pantalones y no hay ningún problema. Ya, entonces no. Listo. Entonces, no, en este caso, pero más o menos es así. Sí, digamos que serviría así, pero si fuera en otra época, hoy en día no podría ser porque pues ya no es así, ¿cierto? Entonces yo podría decir, a ver, balón es a fútbol lo que raqueta a tenis, ¿ya? Entonces allí estoy estableciendo una equivalencia entre balón y raqueta, ¿cierto? La relación que hay entre el balón y el fútbol es la misma relación que hay entre la raqueta y el tenis. Por eso, mira, yo no estoy diciendo, supongamos que yo no sé qué es un balón de fútbol, pero sí sé que es una raqueta de tenis porque me gusta el tenis, conozco el tenis, pero no sé nada de fútbol. Entonces me están explicando qué es un balón y yo no sé qué es un balón, pero sí sé qué es el tenis y que se utiliza la raqueta. Entonces yo te hago la analogía. Mira, raqueta es a tenis lo que balón a fútbol. De esa forma yo entiendo que es la misma relación. Entonces ya sé, entonces el balón es el instrumento que utilizan los futbolistas para jugar fútbol y es el elemento fundamental para poder jugar fútbol. Entonces ya entiendo eso, ¿cierto? Sin necesidad de que me lo digan, de que lo esté definiendo a través de esa comparación, la persona lo va a entender, ¿ya? Porque lo estoy definiendo a partir de una comparación. Entonces, como lo comparo con un elemento que tiene esa misma relación de semejanza, por eso la persona supo que era. No tuve que decírselo, sino que la persona lo entendió cuando miró la comparación que le hice. Eso es hacer una analogía, ¿ya? Entonces es una estrategia que nos sirve para crear argumentos en algunos casos y es una herramienta discursiva que también pues se puede utilizar, ya porque es una forma distinta de explicar las cosas también, ya. Vale, bueno, ahí nos seguían otros ejemplos de analogías. Entonces aquí vamos a mirar analogías. Tiene que ser la misma equivalencia. Por ejemplo, texto es a párrafo como qué. Primero tengo que mirar qué relación hay entre texto y párrafo. Entonces yo sé que el párrafo es el todo y perdón, el texto es el todo y los párrafos son como las partes, o sea que un texto tiene varios párrafos, ¿ya? Entonces aquí yo tengo que mirar la relación. A ver, texto es a párrafo como qué. Angélica dice que la sé. Como poema estrofa, ¿qué dicen los demás? Ok, también dicen que poema estrofa, exactamente. Entonces yo puedo hacer una analogía ahí, ¿cierto? Porque la relación que hay entre texto y párrafo es la misma relación que hay entre poema y estrofa. Por eso puede hacer una analogía, ¿ya? Siguiente, dice, primero es a último como qué. Primero es a último, Luis y Angélica dicen que como abuelo a nieto. A ver, ¿qué tengo que hacer primero? Mirar qué relación hay entre abuelo, perdón, entre primero y nieto. ¿Qué relación hay entre primero y nieto? Las relaciones que son lo más opuesto, lo más lejano, ¿cierto?
Ahora, si yo miro abuelo y nieto, siempre son lo más lejano y si hay un bisabuelo, ¿se guardaría la misma relación? No, porque ahí la respuesta es vanguardia, retaguardia, ¿cierto? Vanguardia es lo primero y retaguardia siempre es lo último. No importa la cantidad, siempre va a ser lo último. Entonces, en este caso, primero es a último como vanguardia a retaguardia. La siguiente, célula es a cuerpo como qué? Como ladrillo a casa, dice Gabriela. Ok, sí, ahí la respuesta es la B. Célula es a casa como ladrillo, perdón, célula es a cuerpo como ladrillo a casa, la B. La siguiente, limón es a cítrico como aguja hilo. Yo tengo que mirar la relación que hay entre limón y cítrico. Entonces yo tengo que mirar que limón es una tipología de cítrico, o sea, el cítrico es la clase y el limón es un tipo de cítrico. Entonces tiene que ser la misma equivalencia. La culebra es un tipo de reptil, entonces la C, ¿ya? Sí, la I es la C. Hola es amar como cometa aire, duna desierto. Tiene que ser la misma equivalencia. Entonces, la ola existe en el mar por la acción del viento. O sea que tiene que ser algo que se genere en eso por la acción del viento. Por eso es duna desierto, ¿ya? Porque se genera por la acción del viento en la arena de los desiertos. La C. Y la 6. Letal es a fatal como. ¿Qué relación hay entre letal y fatal? La relación entre letal y fatal es que son sinónimos, que son lo mismo, ¿ya? ¿Cierto? Son lo mismo. Entonces yo tengo que buscar en estos términos unos que guarden la misma equivalencia. Animado vivo, exactamente, son lo mismo. Ahí es animado vivo. Ok, entonces, ¿qué son las analogías? Son definiciones por comparación. Entonces, en muchas ocasiones las analogías me sirven a mí para explicar cosas, ¿ya? Y muchas veces es más fácil explicarlo a través de una analogía que a través de una definición tradicional. Puedo definir eso, pero a través de una comparación. Entonces, si tengo un elemento que es difícil de definir, una de las estrategias que yo puedo hacer es buscar una semejanza o diferencia, no una equivalencia de ese elemento para hacerle una analogía, ¿vale? Eh, bueno, luego viene la parte de los silogismos, ¿ya? Los silogismos, al igual que las analogías, son un tipo de definición. Si las analogías eran definiciones a partir de comparaciones, los silogismos son definiciones pero a partir del razonamiento. ¿Listo? Son definiciones a partir de razonamientos. ¿Listo? Reglas. Los silogismos siempre van a ser dos proposiciones y una conclusión. ¿Listo? Un silogismo siempre está compuesto por dos proposiciones y por una conclusión. A eso es lo que llamamos silogismo, al hecho de que existan dos premisas o proposiciones y una conclusión. Esas tres cosas es que se llaman silogismos. Es un tipo de razonamiento a partir del cual se establece una conclusión, ¿ya? A partir de dos premisas. ¿Listo? Eso es un silogismo. Es un razonamiento en el que se establece una conclusión a partir de dos premisas, ¿ya? Estas dos premisas deben cumplir con unas características, o por lo menos la primera de ellas. La premisa mayor, la primera premisa, generalmente, la premisa mayor debe ser una afirmación universal, ¿ya? Debe ser una verdad aceptada por el conjunto de la sociedad, una verdad universal, algo irrefutable, ¿cierto? Y la segunda premisa
debe ser algo específico, algo puntual que yo quiera demostrar o que quiera comparar y que quepa dentro de esa verdad universal, ¿ya? Entonces, ¿en qué casos es que nos sirven estos silogismos? Cuando yo quiero hacer un argumento, quiero construir un argumento que sea casi que irrefutable, un argumento racional. Entonces, ¿yo qué hago? Eso que quiero decir, que sería mi realidad puntual, sería la premisa 2. Eso que quiero decir, voy a tratar de que funcione, ¿no? De ponerlo a funcionar con una verdad universal, con una premisa mayor. Y por lo tanto, mi argumento quede comprobado a través de una conclusión. Miremoslo con ejemplos para que lo entendamos mejor. A ver, en el ejemplo número 1. ¿Qué dice el ejemplo número 1? En la premisa número 1 dice, ningún hombre puede volar. Eso es una verdad universal, es una afirmación general, irrefutable, ¿cierto? Esa sería la premisa mayor, ya la primera. ¿Qué es una premisa mayor? Es una verdad universal. ¿Alguien puede decir que ningún hombre puede volar? No, porque ya está demostrado, comprobado que es así. No es una capacidad humana, ¿ya? Ahora, ¿qué dice la segunda premisa, la particular, la que plantea la realidad puntual? Dice, los canarios vuelan, ¿cierto? Los canarios vuelan. Por lo tanto, ¿qué conclusión podría hacer yo? Pues que los canarios no son hombres, ¿cierto? Porque si ellos pueden volar, y ya dije que ningún hombre puede volar, entonces ellos no entrarían en esa categoría de hombres, ¿ya? Entonces, aquí estoy haciendo un razonamiento. ¿Cómo llegué a la conclusión de que los canarios no pueden volar? Pues porque creé una premisa universal que dije que ningún hombre podía volar. Y como ellos vuelan, entonces ellos no son hombres. Entonces, miren, es construir un argumento. El argumento aquí sería la conclusión, ¿ya? Construir un argumento basado en premisas universales, ¿ya? Miremos el siguiente ejemplo. Dice, todos los días llueve. Esa es una verdad universal, ¿cierto? Supongamos que es una verdad universal. ¿Qué dice la premisa menor? Dice, cuando llueve saco paraguas. Por lo tanto, ¿yo qué puedo concluir? Pues que todos los días saco paraguas, ¿ya? ¿Por qué? Porque si llueve todos los días y yo saco paraguas siempre que llueve, significa que me toca sacar el paraguas todos los días. Es la conclusión a la que llegué. ¿Listo? Entonces, los silogismos son una definición, pero a partir de razonamientos. Nos sirven para construir argumentos cuando estamos haciendo una argumentación, ¿ya? Porque lo que yo quiero demostrar, ¿qué tengo que hacer para demostrarlo? Conseguir que eso funcione con alguna premisa universal, con alguna verdad universal, y por lo tanto va a ser muy difícil que alguien pueda refutar una idea que está sustentada bajo una premisa universal. ¿Listo? Vamos a la información que está en la guía. Entonces, cuando hablamos de premisa, ¿eso qué es? Es una afirmación, ¿ya? Eso es una premisa. Entonces, la premisa mayor sería una afirmación universal, ¿ya? Ahora, cuando digo afirmación, pues puede ser algo que esté aceptando o que esté negando, ¿no? Pero es una afirmación, ¿ya? Dar por hecho algo. Eso es una premisa. ¿Qué es un silogismo? Pues es un razonamiento que está constituido por dos premisas y una conclusión. Si tiene tres premisas, no es silogismo, es otro tipo de razonamiento. Un silogismo es un razonamiento con dos premisas y una conclusión. ¿Y qué es una conclusión? Es un resultado lógico de la relación entre dos premisas. ¿Ok? Miremos los ejemplos que están en la guía. Dice, ¿qué dice la premisa número 1? Todos los hombres son mortales. Es una verdad universal, ¿cierto? Todos los hombres somos mortales, ¿cierto? ¿Qué dice la premisa menor? Sócrates es un hombre. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir yo? Pues que él es mortal, ¿ya? Porque como todos son mortales y él es un hombre, yo puedo concluir que él es un mortal también. Entonces, eso es un silogismo, ¿ya? Es llegar a una conclusión, hacer un razonamiento, sacar una conclusión a partir de dos premisas en las cuales una debe ser una verdad universal para poder llegar a esa conclusión. Porque si no es una verdad universal, no puedo establecer una conclusión definitiva. ¿Listo? Bueno, la pregunta número 1 dice,
De lo anterior, ¿qué se podría afirmar? Donde dice ahí, donde dice de lo anterior, Manuela podría afirmar que. ¿Qué opción pondrían ahí? De lo anterior, Manuela podría afirmar que dos premisas pueden hacer un silogismo del cual no se tenga una conclusión. Las conclusiones son el resultado del orden lógico y adecuado de premisas, también llamados razonamientos. Las conclusiones son el resultado no siempre lógico de dos premisas. A ver, la D, la C, la B. De lo anterior se puede concluir que los silogismos son una premisa que contiene las bases de la otra y por lo tanto generan una conclusión, ¿ya? Puedo llegar a esa conclusión porque hay una premisa universal que contiene a la premisa menor y por lo tanto es válida la conclusión. ¿Listo? Entonces allí sería la D. La D. La siguiente dice, bueno, aquí nos ponen un silogismo. La primera, la premisa mayor, la número 1 dice, todos los pájaros son aves. Todos los pájaros pertenecen al grupo de las aves. ¿Qué dice la premisa menor? Todas las aves son vertebrados. ¿Qué conclusión podría establecerse a partir de esas dos premisas? Mírenlas y me cuentan. La B, la D. Yo podría decir que algunos vertebrados no son aves. ¿Qué dice la premisa número 2? Dice, todas las aves son vertebrados. ¿Podría entonces afirmar que algunos vertebrados no son aves? No, porque la misma premisa 2 dice que todas las aves son vertebrados. ¿Ya? Entonces no podría decir que sea la B. La D dice, todos los vertebrados son pájaros. ¿Cómo así que todos los vertebrados son pájaros? O sea que nosotros somos pájaros también. Pues todos los vertebrados son pájaros. ¿Cómo así? ¿Cómo así que nosotros también somos pájaros? Pues somos vertebrados, ¿no? Pero no podría ser entonces, tampoco esa. Todos los vertebrados son pájaros, no. Ningún vertebrado es ave, pero si la B dice, todas las aves son vertebrados. ¿Cómo voy a decir que ningún vertebrado es ave? Ok, ahí la respuesta es la A, ¿cierto? La respuesta es la A. Dice, algunos pájaros no son vertebrados, ¿ya? Dice, todos los pájaros son aves, ¿cierto? Perdón, perdón, perdón. No, me equivoqué. Aquí la respuesta es la B, no, es la B, sí. Eh, por aquí ya alguien la había dicho incluso al comienzo. Qué pena. Sí, es la B. Ajá, es la B. No, 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 es cierto. Es la B. Algunos vertebrados no son aves, ¿cierto? Porque la única afirmación que nos están diciendo es que todos los pájaros son aves y que además todas las aves son vertebrados. Pero hay otros tipos de vertebrados, ¿cierto? Por eso algunos vertebrados no son aves. Sí, es la B. Ya hace rato lo habían dicho. Aquí es la B. ¿Listo? La conclusión que yo puedo sacar aquí es que algunos no son aves. Ya, algunos vertebrados no son aves. Eh, bueno, el diagrama que me ayudaría a mí a representar ese silogismo, pues lo estoy viendo allí, ¿cierto? En ese diagrama puedo ver cómo dentro de los vertebrados están las aves, así como lo vimos ahora, y cómo dentro de las aves están los pájaros, ¿cierto? Así como lo decía la premisa número 1, cuando decía que los pájaros eran aves. Y puedo ver cómo al diagrama 3, el de los vertebrados, le sobra mucho espacio, que serían otros vertebrados que no son aves, ¿ya? Que fue la conclusión a la que llegamos, la respuesta B. Listo. Siguiente silogismo. Dice, todos los filósofos usan la lógica, ¿ok? ¿Qué dice la premisa menor? Algunos lógicos son artistas. Entonces, ¿qué conclusión podría sacar yo?
Entonces miren que aquí estoy llegando a una conclusión, pero no por la comparación, sino por el razonamiento. Yo debo hacer el razonamiento, eso es un silogismo. Llegar a una conclusión, sacar un argumento, una conclusión a partir de un razonamiento. La A dicen, la A, o sea que algunos filósofos son artistas. ¿Qué dicen los demás? Ok, ahí es la A, ¿cierto? ¿Por qué? Todos los filósofos usan la lógica y algunos lógicos son artistas. Por lo tanto, pues algunos filósofos también van a ser artistas, no todos, ¿ya? Entonces ahí la respuesta es la A. No podría ser la C. La C dice todos los filósofos son artistas y los filósofos son lógicos y me dicen que solo algunos lógicos son artistas, ¿ya? Entonces tiene que ser la A. Al igual que en la anterior, entonces vamos a tratar de escoger un diagrama que nos permita representar ese silogismo que acabamos de ver. Un diagrama en donde todos los filósofos estén usando la lógica, en donde algunos lógicos sean artistas y en donde algunos filósofos sean artistas también. Dice, la C, la respuesta C. Bueno, Diana dice que es la C, en la 4. Allí hay 4 diagramas, ¿cierto? Y luego me preguntan cuál de esos diagramas es el correcto. Si digo que la A, ya sabe que es el diagrama 2, la B es el diagrama 1, la C es el diagrama 3, la D es el diagrama 4. ¿En qué diagrama todos los filósofos están dentro de la lógica? ¿Ya? En el diagrama 3, ¿todos los filósofos están dentro de la lógica? No. El círculo de lógica alcanza solamente a algunos filósofos. Miren, debe ser un diagrama en donde todo lo que sea filósofos esté dentro. El círculo de filósofos tiene que estar dentro del círculo de lógica. La D dice que el diagrama 4. En el diagrama 4, eh, yo veo que la lógica, el círculo de lógica, no alcanza ni siquiera a coger al círculo de filósofos, ¿ya? O sea que ahí los filósofos no estarían dentro de la lógica. Tiene que ser un círculo en donde la lógica, ¿ya? Abarque todos los filósofos, porque dice que todos los filósofos usan la lógica. O sea que todo lo que sea filósofos debe estar dentro del círculo de la lógica. En el diagrama 1, En el diagrama 1, el círculo de filósofos está dentro del círculo de lógica. Sí, cierto, en el diagrama 1. El círculo de filósofos, miren el diagrama 1, el círculo de filósofos está dentro del círculo de lógica. Sí, sí está. Ahora, algunos lógicos son artistas. Miren el círculo de artistas y alguna parte de ese círculo de artistas sí está dentro del círculo de lógica. Y algunos filósofos también, ¿no? Porque miren, que hay una parte en donde coincide lógica, artistas y filósofo, que sería la parte en donde se encuentran los 3 círculos, ¿ya? Esa parte serían los filósofos artistas. Entonces allí es el diagrama 1, por lo tanto sería la respuesta B, que es la que me dice que es el diagrama 1. Ok. Y pregunta número 5, dice, ¿qué dice la primera premisa? Todos los planetas del universo son redondos. ¿Qué dice la premisa menor? La Tierra es un planeta. Por lo tanto, ¿a qué conclusión puedo llegar? Si todos los planetas son redondos y la Tierra es uno de esos planetas, ¿qué puedo concluir? La cuarta dijimos que era el diagrama 1, o sea, la B. Que la Tierra es redonda, ¿cierto? Entonces la B. ¿Por qué? Porque todos los planetas son redondos y la Tierra es uno de esos planetas. Por lo tanto, la Tierra es redonda. La B. Listo. Bueno, aquí viene la parte en donde tenemos que explicar un poquito más, de una forma más detallada, la cuestión del ensayo, ¿cierto? Entonces, cuando estábamos viendo los géneros narrativos, alcanzamos a decir que el ensayo era una reflexión subjetiva
¿cierto? Que tenía que ser de un tema concreto, la D, todo lo redondo es como la Tierra, no, porque la Tierra es redonda pero con relieve y hay cosas redondas que no tienen relieve, que son lisas. Bueno, en fin. Eh, entonces, habíamos dicho que un ensayo era una reflexión breve, ¿cierto? Habíamos dicho que un ensayo tenía que ser sobre un tema humanístico, sobre un tema social, para poder tomar una postura, y que un ensayo era una argumentación sustentada, donde yo defiendo una postura, ¿cierto? Donde hay una argumentación, pero que tiene que ser sustentada. Yo tengo que investigar, estudiar, ¿ya? ¿Cómo así que no se les ve la diapositiva? ¿En serio? Entonces debe ser una opinión sustentada, argumentada. Yo tengo que investigar, ¿ya? Para poder hacer un ensayo, porque si no va a ser una opinión, ¿ya? Y un ensayo no es una opinión. Bueno, pueda que sea una opinión, pero tiene que ser una opinión sustentada con argumentos. Lo que le da validez a esa opinión son los argumentos, no es solamente la opinión. Por eso es muy importante la argumentación en los ensayos. Dice, un ensayo es un tipo de escrito en donde el autor expone, analiza y examina con varios argumentos un tema determinado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de fijar una posición respecto a ese tema, ¿ya? Por eso es importante la tesis, la postura frente al tema, ¿ya? Si yo solamente hablo sobre un tema, no estoy haciendo un ensayo. Hablar sobre un tema es simplemente exponer algo, porque estoy hablando sobre un tema, es exponer algo. El ensayo es cuando yo tomo una postura frente a ese tema, cuando yo critico algo de ese tema, ¿ya? Estoy a favor, en contra. Tomar una postura frente a ese tema es lo que le da sentido al ensayo, es la tesis, ¿listo? Y entonces ahí se debe seguir un estilo argumentativo propio. Eh, Aquí lo que tenemos entonces es un escrito en donde yo voy a sustentar mi opinión respecto a un tema, ¿ya? Es decir, la posición que yo he asumido frente a ese tema y debe ser una opinión investigada, una opinión en donde también me van a servir los conocimientos personales, pero la investigación que yo haga es lo que más me va a servir, ¿vale? El ensayo respeta una estructura, ¿ya? El ensayo tiene una introducción, tiene un desarrollo y una conclusión. En la introducción se debe plasmar la línea argumentativa que va a llevar a cabo el resto del escrito. Es decir, debo aclarar el tema, definir el tema, explicar la tesis, ¿ya? Entonces, allí es muy importante que quede claro, especificado de qué forma voy a tratar ese tema, o sea, qué es lo que voy a defender, qué es lo que voy a atacar. Allí tiene que estar especificada la tesis, ¿ya? Debo hacer una presentación del ensayo. Además de eso, puedo utilizar algún tipo de estrategia discursiva para atrapar al lector, para convencer al lector de que siga leyendo mi ensayo, ¿ya? En el desarrollo es donde se van a presentar las ideas principales y los argumentos que posicionan al autor frente a ese tema. Es lo más importante del ensayo, el desarrollo, los párrafos de desarrollo, porque es allí en donde yo debo alcanzar ese objetivo de sustentar mi postura para que el otro comparta mi postura. Si no hay argumentos sólidos, fuertes, si mi argumentación no me permitió tener unos argumentos sólidos, pues entonces ese ensayo pues no va a convencer a nadie, entonces no está cumpliendo con la finalidad del ensayo, que es una posición sustentada, ¿ya? Esas ideas deben estar conectadas, ¿ya? Ahí también tengo que aplicar lo que ya vimos, la cohesión y la coherencia. Ya sabemos que la coherencia es global y local, ¿ya? Global, que todos los argumentos sean acordes a la tesis, y local, que en cada parte del texto las ideas sean acordes a cada argumento, ¿no? No voy a poner ideas que tengan que ver con otro argumento si todavía no estoy tratando ese argumento. Y la conclusión, pues debo resumir las ideas más importantes del texto, de lo que ya se ha escrito, y reafirmar la tesis, ¿ya? Cerrar el tema. Pero ese tema, ¿cómo se cierra?
dando, incluso haciendo una analogía, utilizando algún tipo de estrategia, algún razonamiento que me permita casi que cerrar con broche de oro el tema, ¿ya? Reafirmar mi tesis, ¿ya? En la guía ustedes tenían un texto que se llama El deporte, ¿cierto? Ese texto del deporte es un ejemplo de un ensayo, creo que lo pudieron ver, ¿no? Es un ejemplo de un ensayo y allí hay una serie de argumentos en donde alguien expone, digamos, el tema es el deporte y tiene una posición frente al deporte y empieza a dar una serie de argumentos para defender esa posición frente al deporte, ¿ya? Eso es un ensayo. El ejemplo que está allí del deporte es un ejemplo de un ensayo. ¿Listo? Entonces, ahí podemos ver al comienzo una introducción donde se presenta el tema, donde se dice, es una disciplina que está constantemente presente en nuestra sociedad, ¿no? Entonces ahí estoy haciendo una breve presentación, ya estoy aclarando de qué voy a hablar. Luego está el desarrollo, que es cuando yo empiezo a mencionar argumentos, ¿no? La mayoría de esos argumentos pues son en favor, o sea que tienen una posición pues casi que a favor de la práctica del deporte. Por eso, entonces, esos argumentos son los que deben finalmente convencer a las personas de practicar deporte, en este caso, que sería la tesis que está desarrollando el autor. Y la conclusión, cuando dice, en definitiva, debemos ver el deporte como algo positivo, eh, está demostrado que practica. Eso es una conclusión, ¿ya? Es un cierre del tema, reafirmar. Él dice, está demostrado con qué, pues con lo que acabé de decir, ¿ya? Allí está haciendo una conclusión. En el ensayo, entonces, es fundamental, es importante los argumentos. Entonces, para yo poder hacer un ensayo, debo saber argumentar, ¿ya? Debo saber qué es un argumento, qué es lo que sigue a continuación. Los argumentos son razones sustentadas, ¿no? Razones sustentadas que justifican una posición, una postura, ¿ya? Argumentar es exponer un punto de vista para que otro lo comparta, ¿ya? Eso es argumentar. Pero ese otro va a compartir ese punto de vista si hay un sustento, si hay una razón que lo convenza y que haga que él tome esa postura, que logre que la argumentación pues consiga su objetivo, que es el de exponer un punto de vista para que otro lo comparta. ¿Ok? En la argumentación pues es como un diálogo de ideas, de argumentos, ¿ya? En la argumentación vamos a encontrar pues un emisor, ¿no? Y siempre, bueno, ahorita vamos a mirar lo del deporte. Y además de eso, en la argumentación es muy importante siempre pensar en el receptor, ¿ya? O en más bien en el destinatario. ¿Por qué? Porque dependiendo de a quién le vaya a escribir yo, así mismo tienen que ser mis argumentos. Si yo voy a escribir un texto, mmm, digamos, si yo tengo una postura, a ver, sobre el aborto, casi siempre el ejemplo que les utilizo, si yo tengo una postura determinada sobre el aborto y yo voy a escribir un ensayo para que se penalice o se despenalice el aborto, ¿a quién iría dirigido mi texto? Iría dirigido pues al Congreso, ¿cierto? A quien puede penalizar o despenalizar el aborto, ¿cierto? Al Congreso o a la Corte Constitucional, ¿ya? Entonces, eso, saber que mi argumentación va dirigida hacia ellos, me indica qué tipo de argumentos debo tener. Entonces tengo que buscar muchos argumentos de autoridad, fuentes científicas, ¿cierto? Que me justifiquen el si lo quiero despenalizar o penalizar. Ahora, si yo voy a escribir un ensayo en donde estoy en favor o en contra del aborto, en la postura que sea, pero que va dirigido hacia las mujeres para que ellas tomen la decisión de hacerlo o no hacerlo, pues allí no me van a funcionar tanto los argumentos de autoridad, sino que tengo que utilizar argumentos racionales, de sentimiento, de ejemplificación, ¿ya? Por eso es importante entonces conocer el destinatario de una argumentación. Lo mismo si yo hago un ensayo, conocer a quién va dirigido mi ensayo, imaginarme
quién me está leyendo, ¿ya? Para así mismo saber cómo decirle las cosas y qué debo decirle para convencerlo. Entonces es muy importante eso en la argumentación. Conocer, pues tener claro el objeto, la tesis, que sería la posición frente a ese objeto, y los argumentos que deben ser acorde con el destinatario. ¿Listo? ¿Qué tipo de argumentos hay? Bueno, los argumentos más importantes que estamos destacando aquí, estamos diciendo, hay argumentos racionales, hay argumentos de autoridad, de ejemplificación, de hecho y de sentimientos, ¿no? Aquí tenemos 5 tipos de argumentos. Hay más, pero vamos a trabajar con estos 5 tipos de argumentos. Un argumento racional un argumento racional es aquel que está basado en una verdad universal, ¿ya? Es como una premisa mayor, así como lo vemos ahorita en el silogismo, como cuando yo digo, todos los hombres son mortales. Pues esa es una cosa que ya está demostrada, probada, racional, por lo tanto cualquier persona llega a esa conclusión, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque es lo racional, porque ya sí está comprobado, demostrado. Estos argumentos, además, entonces, son los que más sirven en la mayoría de argumentaciones, ¿ya? Sin importar el tipo de público, del destinatario, casi siempre los argumentos racionales son los más útiles, ¿ya? Porque están sustentados sobre verdades universales o aceptadas por la mayoría, ¿no? Como el decir, la violencia es mala o la violencia genera más violencia. Ese tipo de ideas racionales que son supuestos a los que cualquier persona llegaría, entonces son a los que se conocen como argumentos racionales, los que están basados en verdades universales o aceptadas por la mayoría de personas. Los argumentos de autoridad. Los argumentos de autoridad son aquellos que, como su nombre lo indica, se sustentan a partir de la opinión de un experto en un tema, de alguien que es una autoridad en ese tema, como por ejemplo si yo estoy hablando de la violencia psicológica y yo cito a un psicólogo, pues eso sería un argumento de autoridad, pero si yo cito a un ingeniero industrial, pues no va a ser una autoridad, ¿ya? Entonces citar a un experto en el tema del que yo estoy hablando, eso sería un argumento de autoridad, a alguien que tenga investigaciones, reconocimiento en ese ámbito. Un argumento de ejemplificación. Los de ejemplificación son aquellos que están basados en supuestos o en experiencias personales, individuales. Como cuando yo digo, es que yo conocí el caso de alguien, eso es un ejemplo. O es que a mí me sucedió que, eso es un ejemplo. O cuando yo digo, imaginémonos que ocurra esto y coloco un escenario supuesto, eso es una ejemplificación, ¿ya? Escenarios en donde se suponen unas circunstancias para que la persona llegue a esa conclusión o escenarios en los que cita un caso personal o un caso limitado individual para que alguien llegue a esa conclusión. Los argumentos de hecho son aquellos que, como su nombre también lo indica, están basados en hechos, en lo observable para cualquier persona, ¿ya? En lo que cualquier persona puede probar, distinto al de ejemplificación. Porque decíamos que están basados en experiencias individuales, o sea que solamente esa persona o ese individuo pues sabe que fue así. Mientras que en el caso del hecho hay fuentes con los cuales yo puedo corroborar que eso sí pasó, ¿ya? Eso es un argumento de hecho. Cuando yo demuestro que algo sí ocurrió en la realidad, que fue un hecho, y hay fuentes, hay una evidencia que me permite decir que eso es un hecho. Y los de sentimientos, pues son aquellos que recurren a los sentimientos de la persona, ¿ya? Como cuando yo trato de convencer a alguien removiéndole los sentimientos, ¿ya? Cuando recurro a la emotividad, ¿no? A utilizar un discurso cercano para convencer a esa persona de algo. Bueno, allí tenemos una lista de argumentos, entonces vamos rápidamente a tratar de definir qué tipo de argumento es cada uno de estos. ¿Listo? Bueno, el argumento número 1, que está allí, incluso en las diapositivas también está, dice, la tesis, la contaminación daña la salud, puede ser apoyada con el hecho de que en las ciudades contaminadas han aumentado las enfermedades respiratorias. ¿Qué tipo de argumento hay ahí? De ejemplificación, de hecho,
racional, de autoridad, de sentimiento. De hecho, dice Diana. De hecho, dice Brian. Ok, bueno, también debemos tener en cuenta algo, ¿no? Una cosa es la idea, la, la idea que quiero demostrar, y otra cosa es el argumento que me demuestra esa idea. ¿Listo? Una cosa es la idea, que es lo que yo digo, y otra cosa es el argumento que me convierte esa idea en verdad. ¿Ok? En este caso es un argumento de hecho. ¿Ya? Miren, ¿cuál es la idea? La contaminación daña la salud. Eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces, si yo le digo a alguien, la contaminación daña la salud. Ok, pues tú lo estás diciendo, pero ¿y por qué debo yo creer que eso es cierto? ¿Cuál es el argumento para concluir que la contaminación daña la salud? Daña la salud. Entonces yo digo, pues lo puedo apoyar con el hecho de que en las ciudades contaminadas han aumentado las enfermedades respiratorias. Y eso es un hecho real, ¿cierto? Si yo investigo, hay fuentes que me demuestran que las ciudades que tienen mayor índice de contaminación, pues hay mayor índice de enfermedades respiratorias. Entonces allá hay un hecho, hay una cosa que ocurrió que da muestra de que eso es cierto, de que la contaminación daña la salud. Entonces eso sería un argumento de hecho. El segundo, ¿qué tipo de argumento es? Dice, el cerebro humano tiene la capacidad de anticipar el peligro. Esa es la idea, ¿no? El cerebro humano tiene la capacidad de anticipar el peligro. Bueno, ¿y cómo me pruebas eso? ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es la razón que utilizas para demostrarme que eso es cierto? Entonces yo te digo, científicos de la Universidad de Washington han comprobado que una capacidad para poder leer claves en el medio ambiente, las que para otros pueden ser imperceptibles, sería lo que permite que algunas personas intuyan lo que va a suceder. Entonces estoy citando un estudio, una investigación, ¿cierto? Científica. Por lo tanto, es un argumento de autoridad, exactamente, ¿ya? Estoy citando una investigación científica, ¿ya? Entonces es un argumento de autoridad que me sirve para probar, en este caso, de que el cerebro humano tiene la capacidad de anticipar el peligro. Ahí sería autoridad. El siguiente, ¿qué tipo de argumento sería? Racional, dice Diana. ¿Qué dicen los demás? Dice, para que un país logre tener un desarrollo económico que permita que sus habitantes tengan un buen nivel de vida, es necesario que el Estado aumente el presupuesto en el rubro de educación científica y tecnológica. Bueno, racional, racional. Todos coincidimos en que es racional. Es un argumento racional, ¿cierto? Porque es como lo lógico, ¿ya? Si un país quiere tener desarrollo económico, ¿qué debe hacer? Aumentar presupuesto en investigación científica y tecnológica. Sí, es como lo lógico, lo racional. Entonces es un argumento racional. Es una verdad aceptada por la mayoría de personas, ¿ya? Entonces se convierte en un argumento racional. El siguiente. Este producto es irrompible. Si lo dejas caer, ni pierde su forma ni deja de funcionar. ¿Qué tipo de argumento es ese? Racional, dice Diana. De hecho, dice Gabriela. De ejemplificación, dice Judith. Racional, dice France. Ok. A ver, aquí dice, este producto es irrompible. ¿Cómo te estoy probando que es irrompible? O sea, yo te estoy diciendo, este producto es irrompible, pero tú me vas a decir, bueno, ¿y cómo me lo pruebas? Entonces yo te digo, si lo dejas caer, ni pierde su forma ni deja de funcionar. Con un supuesto, ¿no? Si lo dejas caer, ni pierde su forma ni deja de funcionar. Entonces, ¿cómo estoy demostrando que es irrompible? Con una ejemplificación, ¿no?
Recuerden, la ejemplificación es cuando es un supuesto o un caso individual. El hecho es cuando es algo que ocurrió, que pasó y que yo puedo comprobar que sí pasó, que es verificable. Pero en este caso no estoy diciendo lo dejé caer y perdió su forma, no te estoy diciendo si lo dejas caer, ni pierde su forma, ni deja de funcionar. Por lo tanto, te estoy haciendo como un supuesto, ¿no? Mire, es que usted lo deja caer y él no se daña, él no pierde su forma. Entonces te estoy dando un argumento de ejemplificación, de un supuesto. Entonces recuerden, los de ejemplificación son los supuestos y los casos individuales, las experiencias individuales. Siguiente ejemplo de argumento. Dice, si la mujer quiere preservar su libertad, debe ejercitarla. La libertad sin uso es como un arma abandonada, se oxida. ¿Qué estoy utilizando ahí? ¿Un argumento de qué tipo? Si la mujer quiere preservar su libertad, debe ejercitarla. La libertad sin uso es como un arma abandonada, se oxida. Dice que de hecho de Ana, o sea que es un hecho concreto que yo puedo demostrar y hay alguna fuente que me verifique que eso es cierto. Ese es un argumento racional, ¿ya? Si usted quiere conservar su libertad, pues ejérzala, ¿ya? Porque si usted no la ejerce, eso es como un arma abandonada. Deja de tener uso, se oxida, se va perdiendo. ¿Ya? Entonces, pues sí, es algo racional, ¿no? Si no se usa, se va dañando, se va perdiendo. Si no ejerzo mi libertad, la voy perdiendo, ¿ya? Entonces, es un argumento racional. Listo. El siguiente. Si vas a beber y conducir, piensa en quienes más te quieren. Allí, ¿qué tipo de argumento hay? De sentimientos, claramente, ¿cierto? Hay un argumento de sentimientos. ¿Cómo convenzo a alguien? Pues trato de removerle su emotividad, ¿ya? Ese es un argumento de sentimientos. El siguiente. Las vasijas encontradas en este sector son similares en figuras y materiales a los empleados en esta obra, por lo tanto pertenecen a la misma cultura. Jairo dice que es racional. De hecho, dice Gabriela. Judith también dice que de hecho. A ver, ¿cuál es la idea? La idea dice que las vasijas que se encontraron pertenecen a la misma cultura. ¿Por qué estoy llegando a esa conclusión? Pues porque son similares en figuras y formas. Por eso pertenecen a la misma cultura. Si son similares en materiales, en figuras, ¿eso qué significa? Si son similares, pues son de la misma cultura, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de argumento es? Si son similares, son de la misma cultura. Si fueran diferentes, serían de distintas culturas. Es un argumento racional, ¿ya? Es un argumento racional. Porque como son similares, pues son de la misma cultura. Si fueran distintas, pues sí serían de distintas culturas. Eh, y el último, como padres, todos sabemos lo que cuesta criar un hijo. ¿Qué tipo de argumento es ese? Bueno, César dice que es de autoridad. O sea que los padres son una autoridad ahí para hablar. Bueno, no. Ese sería un argumento de sentimientos, ¿ya? También sería un argumento de sentimientos. Porque quizá pues funcione con los que son padres, los que tienen ese sentimiento desarrollado, ¿ya? No es un argumento que funcione con cualquier persona. Es un argumento que va a funcionar con quien sí tiene hijos y a él sí le puedo remover algo, ¿ya? Entonces ese es un argumento de sentimientos. Bueno, luego viene en la guía una parte en la que ya nos tendríamos que enfrentar a un ensayo como tal y en este ensayo vamos a tratar de sacar esos argumentos, ¿ya? Entonces, de ese texto del deporte
yo les pedí que sacáramos los argumentos. Los podríamos resaltar o sacarlos en un cuaderno de notas. ¿Listo? Además de eso, decir qué tipo de argumento era. Si era de ejemplificación, si era de hecho, si era racional, de autoridad. Luego de eso, sí los encontrábamos contraargumentos. Un contraargumento es una razón que vaya en contra de eso, razón que lo valida. Entonces, en algunos casos, como en este, el autor incluso está sacando unos argumentos y unos contraargumentos. Dice cosas positivas y cosas negativas, de acuerdo a su tesis, para demostrar que lo positivo es mucho mayor que lo negativo y de esa forma demostrar lo que está diciendo, ¿cierto? Entonces aquí también hay contraargumentos, luego el tema, la tesis, que sería lo que defiende, y la conclusión a la que llegó. Bueno, ¿tienen eso organizado ya para que lo socialicemos? Listo, entonces, si no lo tienen organizado, vamos a hacerlo en 2 minutos. Listo, entonces, incluso como acabé de explicar solamente los argumentos, entonces, como ya tienen esos argumentos, de pronto, para que traten de corregir el tipo de argumento, ya sabiendo cuál es un argumento de autoridad, cuál es de sentimiento, cuál es de ejemplificación, ya con esa información, entonces, ya como ustedes tienen los argumentos, lo que vamos a hacer simplemente es a colocarle el tipo de argumento ya acertadamente, ya habiendo explicado los tipos de argumentos. ¿Vale? Entonces, les voy a dar 2 minutos, ¿listo? Y me voy a parar a hacer algo que necesito. Entonces, en 2 minutos, listo, a las 11:17 empezamos a hacer esa socialización. Bueno, listo. Entonces, ya vamos a hacer la socialización, ¿vale? A ver, yo les voy a ir leyendo y ustedes bueno, no, primero, a ver, ¿cuántos argumentos se encontraron? Me van a escribir algún número por ahí. ¿Cuántos argumentos se encontraron? Uno, dos, tres, cuatro, no sé cuántos se encontraron. Tres, dice César. Diana dice que dos. Bueno, entonces, no los clasificó. Bueno, eso lo podemos ir haciendo en el camino. Listo. A ver, el texto dice lo siguiente. El deporte es una disciplina que está continuamente presente en nuestra sociedad. De hecho, en muchos de nosotros es capaz de forjar el carácter. ¿Hasta allí hay algún argumento en lo que he dicho? Hasta lo que he leído, no, ¿cierto? Allí hay una idea, exactamente. Allí hay una idea y lo que sigue es el argumento para defender esa idea, ¿cierto? Entonces ahora sí sigue. Tal y como lo sentencia el conocido escritor y periodista Haywood Hale al afirmar, el deporte no construye el carácter, lo revela. Entonces ahora sí hay un argumento,
¿cierto? Allí sí hay un argumento. ¿Cuál es el argumento? Pues el argumento que se utilizó para demostrar que es capaz de forjar un carácter en nosotros es la cita de una autoridad, ¿cierto? Entonces, allí hay un primer argumento que es un argumento de autoridad, que sería la cita del escritor y periodista. Entonces, ese es un primer argumento. Y de una vez hacemos la segunda. ¿Qué tipo de argumento es? Es un argumento de autoridad. Sigue. Todo el mundo reconocerá que vivimos en una sociedad globalizada y competitiva. El deporte no hace más que corroborar dicha competitividad, una que puede enfocarse desde diferentes perspectivas. ¿Allí hay algún argumento? ¿Alguien de pronto puso un argumento ahí en eso? No. Bueno, allí sí hay un argumento, ¿cierto? Allí hay otra idea. El texto en sí, ¿cuál es el tema? Pues está hablando del deporte, ¿cierto? ¿Y cuál es su tesis? Está destacando los beneficios de practicar el deporte. ¿Cuál fue la primera razón que me dijo de por qué practicar deporte? Me dijo, primero, porque le va a ayudar a desarrollar carácter. ¿Cómo me convenció de eso? Me hizo la cita de un experto que dijo que eso es cierto. Luego me dice, es que le va a ayudar a tener competitividad. ¿Y con qué lo hizo? Me dice que estamos en un mundo y en una sociedad competitiva, por lo tanto, el deporte le va a ayudar a usted a adaptarse a ese mundo. Entonces, me está citando allí un hecho, ¿ya? El hecho de que vivamos en una sociedad globalizada y competitiva. Entonces, es otra razón de cómo el deporte me prepara para eso. Entonces, otra justificación de por qué sí es bueno el deporte, ¿ya? Entonces allí hay otro argumento, que sería un argumento de hecho, que es cuando me compara la competitividad con la idea del mundo globalizado y competitivo. O sea que sí, sí me ayuda para eso. Listo, ahí van dos argumentos, ¿no? Uno de autoridad y uno de hecho. Dice, por una parte, hay que decir que el deporte fomenta en aquellos que lo practican una excelente oportunidad de llevar una vida saludable. ¿Hasta allí hay un argumento? No. Hasta allí hay una idea, otra idea, en donde él dice que tiene otra cosa buena. ¿Qué otra cosa buena tiene? Pues que ayuda a tener una vida saludable. Es una idea, pero él ¿cómo está demostrando que eso es cierto? Todavía no ha dado el argumento. Ahí solamente está la idea. Entonces él dice, muchos son los beneficios que aporta el deporte a nuestro organismo. En mi caso, debo decir que desde que practico natación con regularidad he mejorado muchísimo mis problemas de espalda. Entonces, ahora sí está dando una razón para demostrar de que sí ayuda a tener una vida saludable. ¿Qué tipo de argumento es ese que él utilizó cuando habló de que a él le ayudó a mejorar sus problemas de espalda? ¿Es un argumento racional, de hecho, de ejemplificación, de qué? ¿Qué tipo de argumento es ese? Cuando dice, eh, practicar deporte, practicar natación con regularidad me ha mejorado los problemas de espalda. Ese es un argumento de ejemplificación, exactamente. Entonces está citando un caso personal y ya sabemos que todas las cosas personales, individuales, no es un hecho porque cualquiera puede probar que eso es verdad. No, no sabemos si él practicó natación, no lo sabemos. Lo que sí él está utilizando es un caso puntual, entonces es un ejemplo, ¿ya? Los casos individuales son ejemplificaciones. Si fuera algo observable a todos, sí sería un hecho. Entonces hasta ahí llevamos tres argumentos, ¿cierto? Ha destacado tres cosas buenas y tres argumentos. Dice, el deporte permite relacionarte con otras personas y hacer nuevas amistades. Hasta ahí hay un argumento. No. Dijo algo positivo, otra idea buena a favor del deporte, pero no dio ningún argumento para eso, ¿ya? Solamente destacó algo positivo, pero no dio ningún argumento y estamos buscando los argumentos. Entonces, allí hay otra idea positiva, pero no dio ningún argumento para eso. Entonces, allí no hay argumento. Luego dice, otro argumento a favor del deporte es que nos ayuda a tener mejor disciplina, espíritu de sacrificio y cooperación cuando se trata de deportes en equipo como el baloncesto. ¿Allí hay algún argumento? Sí,
Allí ya hay un argumento. Sí, exactamente. Entonces, primero dice que mejora la disciplina, el espíritu de sacrificio y cooperación, ¿cierto? Esa es una razón, una razón. Pero ¿cómo me demuestra que eso es verdad? De la disciplina, el sacrificio y la cooperación. Me pone una situación de un deporte como el baloncesto. Entonces yo veo en el baloncesto que allí hay un trabajo en equipo, que hay sacrificio, que hay cooperación. Por lo tanto, me está proveyendo ¿qué tipo de argumento? ¿Un argumento de qué? De hecho, exactamente, Diana, es un argumento de hecho, ¿cierto? Me está probando con un hecho que eso de la disciplina y el sacrificio es cierto. Cuando yo miro en algunos deportes, en este caso él me está citando el baloncesto. Entonces allí llevamos cuatro argumentos, ¿cierto? Autoridad, hecho, ejemplificación y hecho. Y tuvimos una idea, la de las nuevas amistades, pero que no tuvo argumento, por lo tanto llevamos cuatro argumentos. Bueno, listo. A ver, ¿qué luego dice? Pero no todos son aspectos positivos al referirnos al deporte. Desgraciadamente, la violencia se hace cada vez más presente en algunas disciplinas, tanto en aquellas personas que lo practican como en los espectadores. Allí que hay un argumento, ahí hay un argumento, ¿qué piensan? En eso que acabé de leer cuando habla de la violencia en algunos deportes. Exactamente, Diana, ¿cierto? Allí hay un contraargumento, ¿cierto? Un argumento contrario a la tesis que está citando. ¿Y ese contraargumento de qué es? Racional, de hecho, autoridad. Ese es un contraargumento de hecho, ¿cierto? Es una realidad, algo percibible. Ya, exactamente. Es un contraargumento y es un contraargumento de hecho. Muy bien, exactamente. Luego dice, bueno, en televisión tienen lugar escenas de violencia, bueno, ok. Luego dice, otro rasgo negativo del deporte en nuestra sociedad son los reiterados casos de dopaje que existen en disciplinas como el ciclismo y el atletismo, que perjudican enormemente la imagen de nuestros deportistas preferidos. Allí hay un argumento, allí en eso del dopaje hay un argumento, ok. Entonces, nuevamente hay un contraargumento, ¿cierto? No es un argumento, sino que aquí es un contraargumento porque va en contra o va contrariamente a lo que dice la tesis, ¿vale? Ahora, ese contraargumento, ¿qué tipo de contraargumento es? De hecho, de ejemplificación, de autoridad. Bueno, es un argumento de hecho, de ejemplificación, de autoridad, ¿de qué tipo es? Es un contraargumento de hecho también, ¿cierto? Porque él me dice, es que mire lo que pasa en el ciclismo y en el atletismo, entonces es un hecho percibible, ¿cierto? Que todos vamos a ver que, pues, cualquiera que lo quiera constatar, ¿cierto? Lo va a poder corroborar. Entonces, ese es un argumento también, es un contraargumento, perdón, de hecho. Bueno, entonces, ¿cuántos argumentos encontramos? En total, ¿cuántos argumentos encontramos? ¿Cinco? Encontramos cuatro argumentos, ¿cierto? Y dos contraargumentos. Exactamente. Encontramos el primero, que era uno de autoridad, el segundo, de hecho, el tercero, de ejemplificación, el cuarto, de hecho, y dos contraargumentos, de hecho. Exactamente. Y hubo por allí una idea, la de las nuevas amistades, ¿cierto? Las amistades, pero como no hubo argumento, entonces simplemente quedó como una idea, ¿ya? En un ensayo
esa idea de las amistades no contaría, o sea, no cuenta. ¿Por qué? Porque es una opinión, pero no fue una opinión sustentada, no hubo un hecho que probara eso, perdón, no hubo un argumento que probara eso. Por lo tanto, eso pasa como una opinión no sustentada. Entonces no sería válido en un ensayo. Las opiniones tienen que ser sustentadas. Bueno, ¿cuál es el tema? Entonces, el tema, pues, fue el deporte, ¿cierto? Ese es el tema del que habla el texto. Ahora, ¿cuál es la conclusión a la que llega y la tesis? ¿Alguien quiere decirnos, por ejemplo, cuál puede ser la conclusión de este texto? Donde dice, el César dice que desde la parte que está en definitiva en adelante, todo ese párrafo sirve como conclusión. Diana dice que el deporte aporta un valor positivo a la sociedad, esa parte. Bueno, aquí, eh, primero si tratamos de deducir la tesis, ¿cierto? Hasta ahí, dice César. Pues si tratamos de deducir la tesis, pues claramente es una postura, ¿cierto? En donde él está defendiendo el deporte, o sea que su posición frente al tema es la de defensa e incluso incentivar la práctica del deporte, ¿cierto? Entonces, tema, el deporte. Tesis, beneficios de practicar el deporte, ¿ya? O la importancia de practicar el deporte. Por eso, él incluso, miren la estrategia que utiliza. ¿Qué estrategia está utilizando en este texto? Mencionó argumentos en favor y mencionó posibles contraargumentos, ¿ya? Pensó en su destinatario y está poniendo las cosas malas. Es consciente de que hay unas cosas malas, pero pone una balanza y claramente la balanza se inclina más hacia lo positivo. O sea que está utilizando un recurso muy interesante en su argumentación, en su ensayo, ¿ya? Presenta lo bueno, lo malo, pero nos muestra cómo lo bueno pesa mucho más que lo malo, ¿ya? Entonces, tema es el deporte. Recuerden que el tema es algo concreto, el deporte. Y la tesis sí serían los beneficios de practicar el deporte o aspectos positivos de practicar el deporte. De eso es lo que él está defendiendo, lo que está tratando. Ahora, la conclusión. Bueno, César ahí nos copió una. Dice, en definitiva, debemos ver el deporte como algo que aporta un valor positivo a la sociedad. En definitiva, debemos ver el deporte como algo que aporta un valor positivo a la sociedad. Está demostrado, bueno, se fue el sonido, dice Armando. ¿A todos se les fue el sonido? No sé si de pronto desconecte. Si tienes micrófono, lo puedes, audífono, puedes desconectarlo y volverlo a conectar a ver. Bueno, entonces, la conclusión es ahí en el último párrafo, en donde está demostrado que practicar deporte de forma responsable siempre irá en beneficio de nuestra persona y mejorará nuestra calidad de vida. Esa oración es la que sirve como conclusión, ¿vale? La que dice, está demostrado que practicar deporte de forma responsable siempre irá en beneficio de nuestra persona y mejorará nuestra calidad de vida. Esa oración nos sirve para resumir todo lo que dijo él en su ensayo, ¿ya? Incluso miren que él lo reafirma cuando dice, está demostrado con qué, con lo que ya nos dijo. Está demostrado con lo bueno y lo malo que les mostré, que siempre irá en beneficio de nuestra persona y mejorará nuestra calidad de vida. Entonces esa sería la conclusión válida en ese texto. Listo. Bueno, entonces la finalidad de este ejercicio era que miráramos los tipos de argumentos ya con casos puntuales, que miráramos la argumentación como una estrategia indispensable en un ensayo y que miráramos un ensayo, porque este texto del deporte es propiamente ya un ensayo. ¿Listo? Este es un ensayo ya con la presentación del tema, con el desarrollo del tema en donde me mostraron los argumentos, incluso con posibles contraargumentos y
con la tesis claramente definida y la conclusión en donde se reafirma la postura que se tiene sobre el tema. ¿Listo? Ese era un ensayo. Bueno, normalmente cuando estamos en una clase presencial, pues nosotros hacemos el ejercicio de hacer un ensayo, incluso con algunos. eh, ¿Cuál sería el objetivo? Bueno, no entiendo lo que me preguntas. Eh, Siempre cuando estamos en clases presenciales hacemos el ejercicio de hacer el ensayo de manera escrita, ¿ya? De nosotros escribir un ensayo, cada uno de ustedes. Incluso con los que alcancé a estar en una clase presencial, pues se acuerdan que yo les pedí que lleváramos un plan de texto, que pues lleváramos un tema, una tesis y unos posibles argumentos. Pues la idea era poder hacer un ensayo, ya poder escribir ese ensayo, pero pues con las circunstancias pues es un poco complejo, ¿no? Poder hacer eso, pues porque no estamos en clases presenciales. Y, a ver, voy a ser muy sincero con ustedes, y lo digo por la experiencia que haya tenido con otros grupos, ¿ya? Y no lo pongo así de manera a que ustedes lo hagan y que luego me lo envíen o me lo manden, porque sé que en la mayoría de los casos, obviamente no en todos, sé que en la mayoría de los casos no vamos a hacer el ejercicio. Ya en la mayoría de los casos, pues algunos van a buscar un ensayo ya hecho o van a buscar los argumentos ya hechos, ¿sí me entienden? Y esa no era la idea. La idea es hacerlo presencial para que el ejercicio pues sea consciente de que ustedes eh, de que ustedes pues lo hagan de manera consciente y pongan en práctica lo que hemos visto y lo que estamos tratando de aprender, ¿ya? Entonces por eso este ejercicio tiene más sentido cuando es presencial, porque ya en clase, cuando ustedes llevan el plan de texto, ustedes deben hacerlo ahí en clase, ¿ya? ¿Qué es lo que importa? Porque quizás algunos sí lo hagan ya de manera consciente, pero otros no lo van a hacer porque ya lo he tenido en algunas experiencias con otros grupos, ¿ya? Entonces, por esa razón es que no tiene tanto sentido hacerlo así de manera pues, personal, ustedes me lo piden, ¿ya? Entonces, además sí, porque pues de manera presencial podemos despejarlo de las dudas. Entonces, en este caso, pues por esta vez pues no vamos a poder hacer el ensayo. Ya el intento por hacer un ensayo de cada uno de ustedes, por eso yo les pedí el tema y que luego llevando el tema y la tesis, ya yo iba a empezar a guiarlos para que escribiéramos un ensayo que tendría que quedar con la estructura argumentativa así como la que vimos del deporte, donde claramente se ve el tema, la tesis, los argumentos, ya eso tendría que haber quedado claro. Bueno, para finalizar entonces vamos a dar las respuestas. Bueno, Diana dice que a veces solo oye. Claro, pero es que cuando hacemos el ejercicio de leer la guía, lo que estamos haciendo es aprovechando la otra parte del tiempo de la clase. Y ya aquí, pues de manera virtual conmigo, es que despejamos esas dudas, ¿ya? Porque pues ustedes recuerdan que siempre en las clases utilizamos, hay un porcentaje de la clase que se usa para desarrollar los talleres presencialmente. Entonces, ese tiempo es el que ustedes están utilizando en los primeros 45 minutos, ¿ya? Ahora, bueno, habiendo visto todo lo que vimos, entonces, dudas, inquietudes que les haya quedado sobre esto de la argumentación y el ensayo. mm, Antes de pasar a las respuestas del último texto que está allí. Entonces, ¿les queda claro qué es la argumentación? ¿Qué es un argumento? Los tipos de argumentos. Eso es como lo más importante que tenemos hoy en la clase, ¿ya? Lo de los silogismos y las analogías son estrategias discursivas que van a ampliarme a mí mi capacidad argumentativa, ¿ya? Si no puedo usarlas, pues no las uso, ¿ya? Pero son una herramienta que me van a mejorar y a diversificar las estrategias argumentativas. Si no las puedo hacer, pues me toca simplemente buscar argumentos tradicionales y no hago ni analogías ni silogismos, ¿ya? Bueno, entonces pasemos a las preguntas que está ahí en el texto. ¿Cómo les pareció este texto? Sinceramente, quiero que me digan si este les ha parecido más fácil o un poquito más complejo que los anteriores que hemos visto de comprensión lectora.
Cuéntenme ahí por el chat, ¿cómo les pareció este texto? Más complejo, dice France. Dice, la verdad, enterrado ya me costó. Ok. A ver, listo, miren, es un poco más complicado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es un texto, es un fragmento de literatura, ¿ya? Y yo les decía, la prueba del ICFES del 2011 hacia atrás era de lenguaje, del 2012 en adelante es de lectura crítica. O sea que si ustedes hubiesen hecho el ICFES, este examen de validación, del 2011 hacia atrás, se hubiesen encontrado con textos como este. Estos son textos de lenguaje, ¿ya? Textos que me evalúan aspectos fundamentales del lenguaje. Me están preguntando incluso por el uso de los 3 puntos, ¿ya? Miren que eso es algo netamente de lenguaje, ¿ya? Que no es lo que pasa hoy en día. Del 2012 en adelante hay textos de lectura crítica que son como los otros que hemos evaluado, como el del matrimonio, como el del vallenato, ¿ya? Que son textos que invitan más a tener una actitud crítica y activa frente a la información, ¿ya? Por eso yo siempre les digo, en teoría, lectura crítica es más difícil, en teoría, pero en la práctica es mucho más manejable, ¿ya? Digerible. Termina siendo mucho menos complejo la lectura crítica que el lenguaje, porque es que para el lenguaje yo debo tener claro algunos aspectos esenciales como figuras literarias, géneros narrativos, reglas gramaticales, ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de cosas sí se evalúan del 2011 hacia atrás. Del 2012 en adelante no. Lo importante es una postura crítica, poder emitir juicios de valor, captar las ideas importantes. ¿Qué es una lectura crítica? ¿Ya? Por eso en la práctica, a pesar de que en la teoría me dicen que es una lectura de un nivel superior, porque se asume que ya se sabe todo eso básico del lenguaje, en la práctica los textos son más digeribles, ¿ya? Son más atractivos los temas incluso. Por eso creo que la lectura crítica pues les va a ir mucho mejor a que si fuera lenguaje, porque el lenguaje sí sería más complejo. Entonces, este texto lo puse con esa finalidad, de que viéramos la diferencia entre lenguaje y lectura crítica, ¿ya? Si el examen fuera de lenguaje, saldrían este tipo de cosas, este tipo de textos. El examen, como es de lectura crítica, nos van a salir textos como el del matrimonio, como el de la mantis religiosa, como el de los nuevos templos, ¿ya? Que son textos de lectura crítica. Dice, bueno, los textos se los están, bueno, yo vi que el texto se los enviaron desde el día de ayer, ¿no? Entonces, pues la idea es que ustedes lo lean, por ejemplo, ayer lo hubiesen podido leer y en la primera hora de la clase ustedes resuelven los ejercicios, ¿ya? Porque tampoco se les envía, digamos, una semana antes porque la idea es aprovechar el tiempo de la primera parte de la clase. Eso hace parte de la clase, es decir, de 8 a 8:45 ustedes ya deben estar sentados trabajando en la clase, ¿ya? Ese tiempo debe sumar. Lo que pasa es que es un tiempo para hacer los talleres que normalmente utilizábamos en la clase presencial, como ustedes ya lo recuerdan, pero como no estamos en clases presenciales, entonces por eso eh, deben utilizar también ese tiempo, ¿ya? Bueno, entonces el texto se les está, bueno, me dicen que se les envió desde el jueves, entonces el jueves tuvieron jueves y viernes para leer la guía y ya los 45 minutos de 8 8 y 45 y los 45 minutos de 10 y 45 cuando hicimos el receso. Bueno, listo, ok. Bueno, entonces qué bueno que les haya servido el que se les envió con tiempo. Bueno, pregunta número 1 de este texto de lenguaje, que como ustedes dicen y yo los apoyo, son más complejos que los textos de lectura crítica. Por eso miren que en la práctica es mucho mejor la lectura crítica para el caso de ustedes. En la primera que respondieron, dice, ¿los acontecimientos principales ocurren en qué orden?
Ustedes dicen que la B, otros dicen que el Judy dice que la D. O sea, partida del héroe, llegada a Hades o anuncio del viaje, lamento del héroe. Bueno, el orden en el que ocurren los sucesos, ¿no? Entonces yo tengo que mirar, pues, qué dicen cada uno de los párrafos, ¿cierto? En el primero dice, y me contestó la divina entre las diosas, hijo de Leartes, del linaje divino, Odiseo de mil trucos, no te quedes ya más en mi morada contra tus deseos. Pero ante todo tienes que cumplir otro viaje y llegar a las mansiones de Hades. Ahí le están haciendo ¿qué? Le están anunciando un viaje, ¿cierto? Pero ante todo tienes que cumplir otro viaje y llegar a las mansiones de Hades, ¿cierto? Y en el segundo dice, así dijo, entonces a mí se me partió el corazón, me eché a llorar tumbado sobre el lecho. O sea que hay como un lamento, ¿ya? Se echó a llorar, le partió el corazón. Por lo tanto, el orden en el que ocurren los sucesos son anuncio del viaje y lamento del héroe, ¿ya? Como lo pudimos ver, en el primero le anuncian un viaje, debe hacer un viaje, y en el segundo se está lamentando, o sea que es la D, anuncio del viaje, lamento del héroe. Segunda, ¿cuál marcaron en la segunda? Teniendo en cuenta el estilo del texto, es posible afirmar que es de qué periodo. Alexander dice que es del periodo barroco, la B. ¿Qué dicen los demás? Miren que para lenguaje sí me están evaluando cosas fundamentales, ¿no? Yo tendría que estar en la capacidad de saber más o menos cómo se escribía en cada época, ¿no? Medieval, bueno, me están entre, otros dicen que clásico. Ok, este texto es de la época clásica, ¿ya? Entonces, en lenguaje, ¿cierto? En literatura, uno estudia, ¿cierto? Los tipos de literaturas dependiendo de cada época. Este texto es de la época de la Grecia clásica, ¿ya? Con los que vimos sociales. Acuérdense que la historia de Grecia tenía una época micénica, oscura, arcaica, clásica, helenística. El periodo clásico es el periodo de mayor auge cultural. Por eso, ese texto es del periodo de la Grecia clásica, ¿ya? Entonces ahí la respuesta es la D, clásico. Medieval no, medieval es de la Edad Media, eso es más reciente. En la Edad Media había teocentrismo, ¿no? No se escribía de esta forma. Entonces allí es D, clásico. La tercera, ¿cuál marcaron en la tercera? Las mansiones de Hades y la venerada Perséfone. ¿Quién será Perséfone? Entonces, en la mitología griega. La A dice, bueno, la A. César, no, César, barroco no. Incluso este texto es un fragmento de la Odisea, ¿cierto? La Odisea es un texto de la Grecia antigua. Y acuérdate que el barroco es un periodo, ¿no? De la edad moderna. Entonces no es barroco. No, yo no sé en dónde investigaste, en dónde buscaste, pero el barroco no es de la Grecia antigua, el barroco es de la edad moderna, ¿ya? Después del Renacimiento. Y este texto de la Odisea es de la época de la Grecia antigua, ¿ya? Entonces es del periodo clásico de la Grecia antigua. Listo, y la tercera es la reina de los muertos, efectivamente, ¿cierto? Perséfone es la reina de los muertos, la A. La cuarta, los puntos suspensivos al inicio del texto anterior, ¿qué indican? Los puntos suspensivos, ¿qué será que indican? A ver, ¿cuándo utilizamos los puntos suspensivos? Como cuando hay que decir cosas, cierto, pero yo no las quiero mencionar todas, entonces yo pongo y puntos suspensivos, ¿ya? Es como decir y más cosas. Si esos puntos suspensivos aparecen al comienzo del párrafo, ¿eso qué me quiere decir?
Entonces, si normalmente los puntos suspensivos se usan para decir que hay más cosas, no, yo lo abrevio con esos puntos suspensivos, pero aparecen al comienzo significa que hay más información, ¿cierto? Que hay una información que ya estaba antes, ¿no? Y lo que me están diciendo es que ahí no comienza el texto, sino que es un fragmento porque hay una información que estaba antes. Entonces, hay información que se ha venido diciendo. Por eso hay puntos suspensivos al comienzo. Como si están al final significa que hay más cosas que se deben decir, ¿ya? Entonces ahí la respuesta es la A. Hay información que se ha venido diciendo. La A, correcto. Y la última. Según el texto anterior es posible afirmar que el narrador de los acontecimientos, ¿quién es? El narrador de los acontecimientos, ¿quién es? Bueno, Gabriela dice que la B, el protagonista de la Odisea. La B, dice Angélica. ¿Por qué usan, a ver, por qué es el protagonista y no el autor? ¿Mm? Sencillo. Miren la forma en la que está narrado ese fragmento, ¿cierto? Es un fragmento que está narrado en primera persona, ¿no? Y me contestó, a mí se me partió el corazón exactamente por estar narrado en primera persona. Quien está hablando es el mismo protagonista, ¿ya? Exactamente, muy bien. Como está narrado en primera persona, significa que quien está hablando es el mismo protagonista, o sea que es la B, correcto. El protagonista de la Odisea. Vale. Bueno, ya con eso entonces llegamos al final de la clase. Eh, el material entonces nuevamente se les enviará el día jueves, ya, para que alcancen a leer la guía, no necesariamente hacer los talleres. Los talleres sí se hacen en las pausas y en la primera parte de la clase, ¿vale? De 8 a 8:45 y en la pausa que hacemos después de la primera clase. ¿Listo? Entonces, bueno, espero que